Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Tres frentes definidos desde el primer momento, tres polémicas diferentes, tres intenciones concretas y un cuarto protagonista participan directamente, este último sin conocer las razones, en el malestar permanente en el que se desenvuelve a diario nuestro hospital. Los que solo saben que no son atendidos en sus diferentes patologías, porque la realidad es que el centro sanitario no cuenta con especialistas, son los que de verdad padecen lo que se ha dado en llamar el desmantelamiento del Alto Guadalquivir. Evidentemente, para llegar a este punto se han acumulado una serie de circunstancias y todas ligadas a la política, que en este caso creemos que comete un terrible error al trabajar para presuntamente echar abajo lo que construyeron los anteriores gestores, por vaya usted a saber a qué tipo de razones. Así comienza este nuevo capítulo, con la denuncia que llega a los medios de comunicación esta misma semana, firmada por el Partido Socialista, asegurando que el hospital, que sigue con su política de convertirlo en un centro de salud de barriada, ha perdido 8 nuevos especialistas. Enfrente, y con razones contundentes, según ellos, el Partido Popular, en la persona del portavoz municipal en el Ayuntamiento de Andújar y diputado provincial, señor Carmona Limón, que nos envía una información en la que se desmiente estas afirmaciones socialistas y añade que, muy al contrario, el centro sanitario está recibiendo más dinero para su mejora que cuando era gestionado por la Junta Socialista. Dicho esto, la polémica está servida y poco podemos añadir nosotros. Precisamente por eso, porque no disponemos de más información que la que nos llega de parte de las partes enfrentadas, el testimonio de otra de las partes, en este caso la de los trabajadores en número de más de 1000, creemos que sí añade algo de luz a la realidad de nuestro hospital, del Alto Guadalquivir. Y es que el hecho de que no sea la primera vez que los sanitarios que aquí desarrollan sus tareas hayan firmado comunicados en los que denuncian una serie de irregularidades, cambia la perspectiva de la situación y nos invita a deducir que, además del problema de la salida de especialistas, existen desavenencias de calado entre las partes que vienen muy de lejos, concretamente en algunos casos con 17 años de antigüedad, que es el tiempo que algunos trabajadores se acumulan sin plaza en propiedad. Y no es que se trate de sanitarios que se hayan incorporado por cauces irregulares a la plantilla del hospital. Al contrario, lo hicieron mediante oposición y tienen derechos adquiridos apoyados en las leyes en vigor e incluso por decisiones judiciales europeas. Así lo hicieron saber a la sociedad a la que atienden en un comunicado leído a las puertas del centro sanitario, exigiendo a la Junta que definitivamente acabe con su situación laboral cuanto antes. Extrañados de la actitud de la Junta anterior y la actual, que los mantiene trabajando bajo contratos temporales, algunos de días o fines de semana, y que así llevan algunos de ellos hasta 17 años, como hemos dicho, solo le exigen que acaten las sentencias que tienen en su contra y que acabe con la inestabilidad laboral que padecen ellos y sus familias, que después de tanto tiempo, y se entiende, no han conseguido estabilizarse entre nosotros. Con estos antecedentes entenderán ustedes, señoras y señores, que no todo va bien en el Alto Guadalquivir, que existe un malestar contrastado entre la plantilla que, de no ser por la profesionalidad con la que desarrollan su trabajo, sufrirían quien menos responsabilidad tienen en este asunto, o sea, los enfermos. Desde luego, el momento en el que las partes alcancen un acuerdo y acaben las deficiencias que se acumulan desde hace años, nuestro hospital seguirá siendo referencia de entrega y servicio entre quienes demandan sus servicios. De eso estamos seguros. Gracias, como siempre, buenas tardes y hasta mañana. ¿Qué tal? Saludos. Gracias, señoras y señores, por su compañía. Es ahora el tiempo de las noticias en Radio Andújar, una cita que ya conocen. Empezamos con los titulares, destacando de manera breve de qué hablamos a continuación.
Pues iniciamos el informativo actualizando datos sobre la evolución de la pandemia por coronavirus y cómo va la vacunación en Andalucía y también en la provincia de Jaén. La Junta anunciaba ayer que esta semana van a empezar a llamar para vacunación con Pfizer o Moderna a las personas nacidas en 1962 y 1963. Se conmemora hoy 5 de mayo el Día de Homenaje a las Víctimas Españolas del Nazismo. Desde Radio Andújar queremos que nuestro homenaje sea hoy para recordar a los jiennenses fallecidos en campos de concentración nazi, la mayoría en Gusen. Aunque los investigadores insisten en que hay muchos nombres que aún no han salido a la luz, hemos recopilado los nombres de los 131 jiennenses de los que sí hay constancia, 6 de ellos de Andújar. Hablamos también del acto cultural que ayer se presentó de la mano de la Concejalía de Cultura. Andújar se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Danza con la celebración de un espectáculo de la Escuela de Danza de Raquel Claramonte Cantudo. También hablamos de natación adaptada y repasamos la agenda del día. Comenzamos. Como venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, abrimos con los datos de evolución de la pandemia, hablamos de vacunación y de novedades que ayer adelantaba Jesús Aguirre, el responsable de la sanidad andaluza. Bueno, seguimos diciendo lo mismo, sin tener por el momento la confirmación de que hay que echar las campanas al vuelo porque ya estaríamos en la vía de la solución del problema. Sí que podemos indicarles que sigue el descenso en la incidencia acumulada. Es un buen dato el descenso, pero no las cifras, que aún siguen siendo elevadas. 206,5 casos por cada 100.000 es la incidencia acumulada en Andalucía, que ha bajado 6 puntos con respecto al día anterior. También ha bajado la incidencia en la provincia de Jaén, que se ha situado en 260,1, veníamos de 272,6. Sumando ayer la provincia de Jaén, 63 positivos, 228 personas curadas y 3 fallecimientos. En esos datos que también les damos a diario, el seguimiento que hacemos a 18 municipios de nuestro entorno, empezando por Andújar, pues Andújar mantiene la misma incidencia acumulada que el día anterior. Nos quedamos en 79,2. Sumó ayer Andújar 2 positivos y 9 personas curadas. Una persona curada añadió Lopera y lamentablemente un fallecimiento, manteniendo su incidencia en lo mismo que el día anterior, en 82,1. Baja la incidencia en Porcuna. Se queda en 81,2, venían de 146,2. Estos datos ya desde luego es de una mejoría considerable. Añaden 6 personas curadas. Torredonjimeno suma 2 positivos, 7 personas curadas, sube su incidencia hasta 205,4, venían de 190,7. Se mantiene a cero la de Cazalilla, que no añade ningún dato, todavía tiene personas por curar al 100% del coronavirus. Lo mismo le ocurre a Espelúi. Fuerte del Rey, que no añade tampoco cifras, mantiene su incidencia en 221,4, ya la ha bajado considerablemente después del nuevo susto que han vivido. Mengíbar añade 5 positivos, 2 personas curadas, ha subido un poco su incidencia, 130, venían de 120 casos por cada 100.000. Torre del Campo ha añadido 3 nuevos positivos y su incidencia la han subido un poquito, de 282,8 a 289,9. No podemos descuidarnos. Arjona añade 2 positivos, también sube su incidencia de 235,7 a 253,9. A cero la sigue manteniendo Arjonilla, que ya saben que todavía estamos esperando datos con respecto a más personas que sean dadas de alta definitivamente, curadas por coronavirus, que al menos quedan 10 personas en Arjonilla. La Higuera mantiene su incidencia como el día anterior en 59,3, no añade cifras. Marmolejo suma 2 personas curadas, mantiene la incidencia a 44,4. Villanueva la mantiene a 32,9, sigue sin añadir cifras. Y donde sí se siguen sumando positivos, Linares, ya en menor cuantía, desde luego, suma 8, 72 personas curadas y 2 fallecimientos. Su incidencia ha vuelto a bajar de 453,3 a 442,9, algo que les llevará esta semana a buen seguro. Lo dictaminará el Comité de Salud Pública de la provincia, pues salir del cierre perimetral. Jaén añade 10 positivos, 16 personas curadas. Su incidencia baja 223,5, un poquito, venían de 228,8. Y también un poco baja la de Martos, hasta 115, venían de 127,3 casos por cada 100.000, añadiendo
un positivo y 13 personas curadas. Pero como les decíamos, también tenemos datos de hospitalización. Hay poca variación con respecto a lo que le hemos indicado en días anteriores. 129 personas siguen hospitalizadas por coronavirus en algún centro hospitalario de la provincia, 17 de ellas en UCI. Y con respecto a la vacunación, al 3 de abril, pues ya ha subido hasta el 11,05% de la población andaluza vacunada. Con las 2 dosis son 935.358 de ellas, 83.776 son de la provincia de Jaén. Ahora, con una sola dosis hay muchas más personas, casi 2.085.000, de las que más de 177.000 son de la provincia de Jaén. Pero hay más datos de vacunación. El Servicio Andaluz de Salud empieza a citar esta semana a las personas nacidas en 1962 y 1963, es decir, con 59 y 58 años, para ir descendiendo en edad, dice la Junta, según disponibilidad, para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID y completar así los huecos de las agendas de las personas mayores de 60 que también se continúan vacunando. Esta semana Andalucía prevé recibir casi 594.000 dosis de vacuna entre el cargamento de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, según las instrucciones enviadas del SAS y siguiendo las indicaciones del plan de vacunación. Estas personas van a recibir dosis de Pfizer y Moderna, tanto a las personas nacidas en 1953 o antes, como a las personas nacidas en 1962 y 63. En paralelo, las personas mayores de 68 que aún no hayan sido inoculadas con algún preparado, nos indica la Junta que pueden pedir cita a través de Salud Responde. Igualmente, según indicaciones de la Junta, se sigue citando a la cohorte de edad de 60 años en adelante y se está recaptando a aquellas personas mayores de 70 que hayan quedado aún sin vacunar. Desde Sanidad ya se trabaja en la ampliación de espacios para que la vacunación masiva, en previsión del cambio de temperaturas al que nos acerquemos, pues esté todo listo. Así lo ha dicho el responsable de Salud, Jesús Aguirre. Que nos acercamos a las épocas estivales, hay otras variables muy a tener en cuenta, el tema de climatización, espera, prontitud, es decir, para evitar que tengamos problemas con los posibles calores, y vendrá reflejado en el programa de ola de calor que pondremos en marcha de aquí a muy poquito por parte de esta Consejería. En los casos de municipios más pequeños se emplearán polideportivos y zonas de aparcamiento, y en las zonas rurales se utilizarán los centros de salud como se están haciendo ahora mismo, igual en zonas urbanas donde hay centros de salud que se puede haber circuitos de entrada y salida, se están utilizando también los centros de salud, consultorios y las unidades móviles que están ya cambiando de diagnóstico a vacunación. A nivel de grandes superficies, para no entrar en un documento muy amplio que tendrán ustedes la semana que viene, a nivel de grandes superficies, en Almería será el Palacio de Juegos del Mediterráneo, que ya está funcionante, en Cádiz el Palacio del Congreso, en Córdoba el Pabellón de Vistalegre, que lo utilizamos en su momento para docentes y ahora ya lo metemos para el plan 1 millón. En Granada el Centro Doctor Orori, que ahora empezará a trabajar de forma continua. En Huelva el Estadio Colombino. En Jaén la caseta municipal de Jaén Arena. En Málaga será el Palacio de Feria y Congreso, que arranca mañana. Mañana arranca el Palacio de Feria y Congreso. Con 1.500 hemos empezado mañana para ver el engranaje y el funcionamiento. Estará mañana, estará el viernes también con 1.500, ya empezar a partir del sábado a aumentar de forma exponencial la puesta de vacunas. En Sevilla, la Cartuja, tenemos ahora mismo la mitad de los circuitos y es cuestión de ir aumentando los circuitos. Hay 271 puntos de vacunación dentro de la infraestructura del Servicio Andaluz de Salud, que van a pasar a 300 puntos de vacunación a nivel de centros de salud, hospitales, etcétera. Hay 140 puntos externos a los cuales se suman estos y muchos más que vienen en el plan 1 millón hasta llegar a 200 los puntos externos de grandes superficies o grandes espacios para vacunación. Hay 336 equipos actuales que pasaríamos a triplicar esta cifra de equipos de vacunación, multiplicar directamente por 3, y hay 1.000 enfermeros actualmente administrando vacunas y la idea es triplicar los equipos, luego triplicar también el número de personal. El plan se extenderá el tiempo necesario para proporcionar la vacunación a toda la población. No podemos decir si va a ser mayo, junio, julio, seguiremos hasta que incluso si tendremos que coincidir con la vacuna de la gripe para el año que viene, intentaremos optimizarlo y sumar los recursos
tanto en uno como otro. Andalucía siempre lo que intentamos es anticiparnos y eso es lo que estamos ahora mismo poniendo los cimientos para ese 1 millón de vacunas que esperemos que nos llegue a la mayor brevedad posible. Por ese motivo no entendemos, y esto es una queja que mañana manifestaré, como estoy manifestando toda la semana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no comprendemos por qué no podemos administrar la segunda dosis de AstraZeneca. Nos llegan 280.000 dosis de AstraZeneca y no tenemos población diana para ponerle esas 280.000 dosis de AstraZeneca. Luego, cuando termine la semana, tendremos en las neveras 150.000 vacunas de AstraZeneca porque no tenemos población a la cual ponerla. Mañana, el miércoles, el Consejo Interterritorial volverá otra vez a exigir que quite la limitación para poner esa vacuna y todas las demás, sino que vacunar con todas las vacunas a todas las edades por encima de 16 años. No podemos permitirnos el lujo, Andalucía ni ninguna comunidad autónoma, de tener por criterios no científicos, tener vacunas de AstraZeneca, con todas las que nos han mandado, no poderla administrar. Y por último, quisiera manifestar la situación de la residencia, que siempre doy una pequeña pincelada. Ahora mismo tenemos 5 casos confirmados en residentes, tenemos el 99,4% libre de COVID y no hay ninguna residencia medicalizada. Esto lo que nos hace es aseverar el buen comportamiento de la vacuna en las poblaciones a las cuales se la administra. Ya con una única dosis hay un buen comportamiento y ya con 2 dosis hay un magnífico comportamiento. Cambiamos de asunto. Se conmemora hoy, 5 de mayo, el Día de Homenaje a las Víctimas Españolas del Nazismo. Desde Radio Andújar queremos que nuestro homenaje en esta conmemoración sea para recordar a los jiennenses fallecidos en campos de concentración nazi. Un listado que duele cuando vemos las edades de quienes murieron víctimas del odio y la represión. Jóvenes de entre 19 y 40 y tantos años. El trabajo que hemos elaborado y que compartimos con ustedes en Facebook, en el Facebook oficial de Radio Andújar, lo elevamos a la memoria de Juan Conde González, que aunque no estuvo en campos de concentración, sí que sufrió otro tipo de represiones en defensa de sus ideales. Fue un gran luchador y defensor de la democracia y de la libertad, algo que siempre llevó por bandera. En nuestro trabajo recopilatorio hacemos referencia al listado de víctimas publicado en el BOE de agosto de 2019 y que recoge a los fallecidos entre 1941 y 1945. Aunque las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica se congratularon de la publicación que hizo el BOE con los nombres de los 4.427 españoles fallecidos en campos de concentración nazi, 1.107 de ellos eran andaluces. También manifestaron sus quejas porque decía el listado era incompleto, había errores y hasta con pueblos que no existían. Lo hemos podido comprobar. Pese a todo, su publicación pues fue definitiva para que estas personas fueran inscritas como fallecidas en el Registro Civil Central. Uno de los aspectos fallidos que pudo despistar a muchas personas que estaban buscando datos sobre sus familiares desaparecidos en campos nazi es que el encabezamiento del BOE dice anuncio de notificación de 6 de agosto de 2019 en procedimiento listado de españoles fallecidos en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen, cuando en realidad aparecen también fallecidos en otros campos o subcampos de concentración y el encabezamiento pues pudo hacer desistir de buscar en ese BOE a personas fallecidas en otros campos de concentración más allá de Mauthausen o Gusen, que es lo que indica el encabezamiento. Según los datos que manejan las asociaciones de memoria histórica, los campos que recibieron más españoles fueron Mauthausen y los subcampos, incluidos Gusen, Dachau y Buchenwald. Ravensbrück fue el campo de las mujeres, en el que estuvieron unas 170 españolas, fallecieron 14. El campo de concentración de Gusen, en Austria, fue el que registró un mayor número de fallecidos de nacionalidad española. Allí fueron la mayor parte de los jiennenses, que luego van a poder seguir, si quieren saber más, en nuestro Facebook. Le sigue Mauthausen, también en Austria. Streit-Mauthausen, en el año 1941, fue en el que hubo más fallecidos españoles, seguido de 1942
y 1943. Si les interesa la información, en el artículo y listado de nombres que van a encontrar en el Facebook de Radio Andújar, hemos reproducido los nombres de los jiennenses fallecidos en campos de concentración nazi. 131 nombres hemos recopilado, que incluyen los publicados en el BOE y otros nombres recogidos por las asociaciones de recuperación para la memoria histórica y que hemos localizado en esa búsqueda. En el listado hemos tratado de introducir también correcciones sobre datos de localización o nombres incorrectos publicados en el Boletín Oficial del Estado. El historiador Calvo Gascón señala como normal que en las fichas originales que llegaron a España a los años 50 hubiera errores, ya que decía, eran elaboradas por prisioneros de otras nacionalidades. Un polaco, por ejemplo, le podía tomar inscripción a uno de Teruel, es un decir. Entonces, pues bueno, los datos eran incorrectos, pero estos errores, dice este investigador y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, se podían haber corregido, se podían haber contrastado y en cambio el BOE los publicó sin haberlo cotejado. En fin, que así las cosas, y mientras se sigue depurando la información a este respecto, lo que les ofrecemos en este listado que van a encontrar ya en el Facebook oficial de Radio Andújar es lo más cercano a la realidad que podemos ofrecerles para homenajear hoy a nuestros paisanos muertos en campos de concentración nazi y sacarlos del olvido en la conmemoración del Día de Homenaje a las víctimas españolas del nazismo. El delito de todos ellos, de todos los españoles y de los 131 nombres de la provincia de Jaén a la espera de que salgan el resto, el delito de todos ellos fue creer en la democracia, creer en la libertad y defenderlas. Cambiamos de asunto. Quedó atrás el 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Nunca es tarde para conmemorar este evento, celebrarlo. Lo hace la Concejalía de Cultura, lo hace de la mano de la Escuela de Danza de Raquel Claramonte, que ha preparado un espectáculo para este viernes. Será en el Teatro Principal para festejar este día, que por cierto, por coincidir cada año con nuestra romería, pues pasa algo desapercibido. Bueno, pues muchísimas gracias al concejal, primero por recibirme y por recibir la idea muy placentera, le pareció muy bien. Bueno, llevamos unos años que, bueno, siempre el Día de la Danza coincide con nuestra romería. Entonces, claro, el acto más importante que tenemos aquí en Andújar, como siempre, con nuestra romería. ¿Qué ocurre? Que siempre la última semana de abril, este año con el COVID no pudimos celebrar exhibición de sevillanas ni nada, era la no romería, y entonces le planteé poder realizar el día 29 de abril, que es el Día Internacional de la Danza, poder realizar un acto, como ha dicho él, para poder reanudar lo que es nuestro arte y nuestra danza, ¿no? Aunque la danza forma parte de la cultura, siempre ha habido un gran desconocimiento. Aparte del flamenco y de lo que es nuestra sevillana, de ahí, entre comillas, no sale mucho, ¿no? Que sea una persona que te guste este mundo y digamos que indague, ¿no? Independientemente de que baile o no baile. Entonces, el Día de la Danza, el Día Internacional de la Danza, lo vamos a enfocar de manera que no sea un acto en el que se vea danza, sino que también sea un acto en que la gente vea y disfrute las distintas disciplinas que tiene la danza española. Se va a ver clásico español, se va a ver escuela bolera, se va a ver danza estilizada, por supuesto se va a ver flamenco y también se va a ver ballet clásico. Va a ser una pinceladita de cada disciplina para que todo el mundo, y luego se va a explicar también. Y este año vamos a dedicar el Día de la Danza, porque este año se está celebrando a nivel nacional los 100 años de Antonio Ruiz Salé, que es una personalidad dentro del mundo de la danza española muy importante entre nosotros. Entonces también le dedicaremos una pinceladita a él y también abriremos el acto leyendo un manifiesto por el Día Internacional de la Danza. Y creo que no debo de contar más nada porque si no, pues la gente no se anima, ¿vale? Entonces, desde aquí invitar a todo el mundo, decir que la entrada es gratuita, como ha dicho Juan Francisco, el Ayuntamiento ha colaborado, el área de Cultura ha colaborado con dejarnos las instalaciones, con dejarnos el teatro, y nosotros desde aquí darle muchísimas las gracias por atendernos y por contar con nosotros. Y dar también las gracias a Juanjo, porque va a ser, digamos, el hilo conductor de todo lo que es el espectáculo, y también dar las gracias a todas mis alumnas que van a participar, porque, bueno, ahora en estos tiempos todavía de pandemia, pues hay mucha gente que está muy reacia, pero seguimos haciendo cosas. Hicimos un acto para el Día de Andalucía, que fue todo virtual, que también colaboró el Ayuntamiento, que lo hicimos además aquí en Don Gómez,
y yo creo que debemos continuar. Hay que adaptarse a estos tiempos y dentro de eso, cuidándonos, cuidando las normas y teniendo prevención, yo creo que se puede ir a poquito a poco haciendo actos culturales y que bueno, que vayamos poquito a poco avanzando y paso hacia adelante, aunque sean despacio y cortitos, pero yo creo que siempre para adelante, nunca para atrás, ni con impulso, ¿no? Entonces, invitar a todo el mundo, decir que por las normas de COVID y para que no haya contacto, pues tenemos el cartel, ahora se presentará y en la web de masentradas.com todo el mundo que quiera sacar su entrada con su DNI puede sacarla, ¿vale? Las entradas son gratuitas, vuelvo a repetir, y para que la gente bueno, la lleve en su móvil en QR o la imprima desde su casa, pero para evitar el mínimo contacto posible. Y todo el mundo venga a su fila, venga a su butaca y, bueno, cumpliendo todas las normas de seguridad. Y apunte deportivo también antes de repasar la agenda del día, aunque Miguel Ángel Martínez, nadador paralímpico, ya tiene una mínima exigida por España para los próximos Juegos Paralímpicos, lo consiguió en 200 metros libres y va a poder estar en Tokio, el nadador sigue trabajando por conseguir su reto de superar mínimas de 50 metros espalda y 50 metros libres. Esta vez lo ha vuelto a intentar el pasado fin de semana en Valladolid, en el Open Internacional de Castilla-León, donde Miguel Ángel subió al podium en 50 metros espalda, quedando a 93 centésimas de la mínima para los Juegos de Tokio. Pero fue en los 50 metros libres donde más cerca estuvo de sumar otra mínima para Tokio, a tan solo 56 centésimas, siendo octavo. Aún así, se trajo la medalla de plata en 50 metros espalda. Desde aquí, nuestra felicitación. En la agenda del día, hoy tenemos cita con el concejal de Promoción, Formación y Comercio, Pedro Luis Rodríguez. Quiere hablarnos sobre varios temas de relevancia desde su área. Pues tomamos buena nota para contárselo como siempre. Gracias. Hasta mañana. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.